Felices Pascuas a todos. Hemos tenido una semana donde desde el miércoles hasta hoy fue un culto tras otro, una bendición. Hablo desde lo personal, poder vivir todas las noches un culto en la presencia del Señor con los hermanos es algo que edifica y algo que bendice mucho. En esta noche quiero estar trabajando sobre Jesús resucitado. Y tenemos la serie del mes, y esa serie se va a seguir viendo en las casas de bendición, pero en esta noche, en esta oportunidad, vamos a hablar de la resurrección del Señor Jesucristo y vamos a observar todo el contexto de cosas que fueron ocurriendo para que podamos entender bien cómo es el suceso de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. Comenzamos el jueves por la noche, empezamos el miércoles abriendo el primer culto para lo que era la cena lo que era la Semana Santa, y el jueves estábamos hablando de que Jesús en el aposento alto estaba cenando con sus discípulos. Terminan la cena y se van caminando hacia el Getsemaní. Ahí en el Getsemaní es donde el Padre no lo libra de la muerte, sino que lo fortalece para poder enfrentar la muerte. Y ahí es donde sacábamos esa verdad de que muchas veces Dios no nos libra de algunas situaciones de la vida, pero sí nos fortalece para poder enfrentarlas. El mismo jueves hablábamos que pasaron las 12 de la noche, arrancó el día viernes y a la 1:30 de la madrugada a Jesús lo atrapan en el huerto. Fueron unos 600 soldados, más los escribas, los fariseos, los saduceos, había unas 800 personas que fueron a ese huerto a buscar a Jesús. 2:30 de la madrugada comienza un juicio contra Jesús. Estamos hablando del viernes. Ahora, qué locura, cómo se rompen las reglas para enjuiciar a un inocente, en este caso, a nuestro Señor Jesucristo. Observen, 2:30 de la mañana comienza el juicio, insólito. Primer juicio con Anás, es el juicio judío. Segundo juicio judío en esa misma madrugada con Caifás. Entre ellos lo declaran culpable para que sea llevado a la muerte, pero los judíos no podían determinar, no tenían autoridad para determinar la muerte sobre la gente. El que determinaba la muerte era el gobierno romano. Entonces a las 6 de la madrugada Pilato empieza el juicio contra Jesús y Pilato dice: la verdad que este hombre no tiene nada, no hizo nada. Viendo que estaba Herodes Antipas en Jerusalén, el gobernador lo manda a que Herodes, una autoridad mayor, lo enjuicie y lo mande a que lo maten. Siguen corriendo las horas y Herodes dice: la verdad, no puedo pedir que lo maten, no se encuentra nada en este hombre. Vuelve a Pilato y Pilato sigue, estoy hablando del juicio que comienza a las 2 de la madrugada aproximadamente. Pilato sigue diciendo: la verdad que este hombre no se lo puede crucificar. Pero empieza el pueblo judío a presionar a Pilato y el miedo que tiene Pilato es que si el pueblo se manifiesta,
pueda haber una rebeldía, una rebelión en toda la nación. Entonces, por miedo, Pilato le dice: ustedes están decidiendo que se mate a este hombre, yo no lo estoy decidiendo, aunque lo aprueba, aunque apoya lo que ellos están pidiendo, pero no era una decisión de él, era el pueblo manifestándose pidiendo que maten a Jesús. Los mismos ciudadanos judíos pidiendo que maten al Señor Jesús. 12 de la madrugada, esto lo hablábamos el viernes, 12 del mediodía, lo hablábamos el viernes, crucifican a Jesús. Dice la Biblia que a las 12 del mediodía, imagínense el sol radiante, hubo oscuridad sobre todo Jerusalén. ¿Por qué? Según los teólogos, todos los demonios del universo vinieron a observar la muerte del Hijo de Dios. A las 3 de la tarde, el Señor Jesucristo muere. En el momento en que Jesús muere, la Biblia nos da pruebas y también lo da la historia de las cosas, la historia, los hechos de la historia, no solo la Biblia. Nos dan pruebas de que el velo del templo se rasgó. A las 3 de la tarde se rasgó de punta a punta. La tierra completa comenzó a temblar en el momento en que muere Jesús. Un terremoto, no sé de qué escala sería. Las rocas se empezaron a partir. Todo esto estaba pasando con la muerte de Jesús. En el cementerio, las puertas de las bóvedas se empezaron a correr. Los muertos comenzaron a resucitar. La Biblia dice que muertos en Jerusalén resucitaron y fueron caminando a la ciudad. Esto es tremendo, los hechos que tenemos de lo que estaba ocurriendo en ese día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A las 18 horas, 6 de la tarde, José de Arimatea, un discípulo de Jesús, un hombre que tenía autoridad dentro del gobierno, solicita el cuerpo de Jesús y juntamente con Nicodemo, acuérdense de Juan capítulo número 3, Nicodemo, un anciano del Sanedrín, con mucha autoridad entre los judíos, van y llevan a Jesús a la tumba. El cierre de mi reflexión el día viernes fue: un hombre religioso como Nicodemo, que en el capítulo número 3, el Señor le dice, del libro de Juan, le dice: Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, tenés que nacer del agua y tenés que nacer del Espíritu. Y Nicodemo no entendía, ¿cómo tengo que volver a entrar al vientre de mi mamá y volver a nacer? No, es un nacimiento espiritual, es un nacimiento del Espíritu y del agua. Entonces, la reflexión que me quedó el viernes es: ¿qué encuentro tan fuerte tuvo Nicodemo con Jesús, que en el momento de su muerte él decide ir y enterrarlo y llevarlo a la bóveda donde iba a estar por esos 3 días el Señor Jesucristo? Domingo por la mañana, un ángel aparece, corre la piedra. A partir de ese momento, hay 10 apariciones de Jesús a diferentes clases de personas. Repito, después de la resurrección, Jesús aparece vivo, con el cuerpo glorificado, en 10 oportunidades, no a 10 personas, a muchas personas, en 10 oportunidades.
En Juan capítulo 20 se aparece a María Magdalena cerca del sepulcro. En Mateo capítulo 28 se le aparece a las mujeres que volvían del sepulcro. A Pedro se le aparece en Lucas capítulo 24. A los discípulos que iban camino de Emaús se le aparece en Lucas capítulo 24. A todos los discípulos excepto a Tomás, que no estaba en ese momento, se le aparece en Lucas capítulo 24. A los 7 días, a todos los discípulos, ahora sí, incluido a Tomás, eso era un domingo por la noche, una semana más tarde, en Juan capítulo 20 se les aparece a los 7 discípulos que estaban a la orilla del mar de Galilea pescando, se le aparece en Juan capítulo 21, a más de 500 personas en un monte indicado por Jesús, que era en el monte en Galilea, se les aparece en Mateo 28, a Jacobo lo nombra 1 Corintios 15, 7, y a los apóstoles, cuando es la ascensión, lo nombra el libro de los Hechos, capítulo número 1, verso 3 al verso número 11. Acabo de trabajar sobre el jueves, el viernes, el sábado y los 40 días posteriores a la muerte y a la resurrección de Jesús. Ahora me quiero ir al inicio de la vida de Jesús. Voy a trabajar sobre el contexto muy fuerte para entender bien el momento de la crucifixión y la resurrección. Jesús fue encarnado. Bien. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La Biblia dice que siendo Dios, no se resignó a quedarse como Dios, sino que se hizo siervo hecho semejante a los hombres para caminar sobre la tierra. Por eso la encarnación, como un hombre, como un ser humano, para poder vencer la maldición. Jesús viene a la tierra sobre un camino. Nace de María virgen, concebido por el Espíritu Santo. María era virgen y el Espíritu Santo concibe en María a Jesús. Y de ahí nace Jesús. El sábado por la noche, o sea, ayer, les estuve contando, me parece que ayer, ya me mareo, creo que ayer, les estuve contando que María, después del nacimiento de Jesús, ahora sí concibe el matrimonio con José, ya teniendo relaciones íntimas, y a partir de ahí tiene otros hermanos el Señor Jesús. Bien, la Biblia nos enseña que Jesús tuvo más hermanos porque María tuvo más hijos. Uno de ellos era Santiago, uno de los discípulos. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Era necesaria esta intervención a través de la encarnación de Jesús. Él vino a la tierra encarnado. Naturaleza humana por María y naturaleza divina por el Espíritu Santo. Él estuvo 30 años trabajando con su papá en la profesión de carpintero. Era una empresa que tenían donde muy responsablemente, porque ustedes no se tienen que quedar solo con la Biblia cuando quieren entender sobre los contextos y la historia de algunas cosas. Para entender algunas cosas, hay libros que te llevan a poder leer cómo era la vida, cómo era su historia. Jesús era muy responsable, muy trabajador, y hasta los 30 años mantuvo una vida de mucho esfuerzo al lado de su padre. Cuando cumple los 30 años, empieza un proceso diferente en la vida de Jesús. A los 30, Él se bautiza. Es ahí donde se encuentra con Juan el Bautista en el Jordán.
Y donde Juan el Bautista, cuando lo ve, dice: este es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No lo conocía, aunque eran primos hermanos, no se conocían. Pero dice: este es el Cordero de Dios, por el Espíritu lo estaba viendo, el que quita el pecado del mundo. Lo bautiza. Pasaron los 30 años de Jesús, no te pierdas la historia. Va al desierto. En el desierto Jesucristo está 40 días teniendo un tiempo de ayuno y un tiempo de oración. En el desierto es tentado psicológicamente, corporalmente, espiritualmente. Y la Biblia dice que las 3 tentaciones Jesús las pudo vencer. Ninguna tentación pudo vencer al Señor. Por eso en el desierto es donde Él le pega un golpe preciso a Satanás y lo vence. Entonces entra, dice la palabra de Dios, al desierto en el Espíritu. Pero cuando sale del desierto, dice la Biblia, sale en el poder del Espíritu Santo. Entonces, entra en un nivel espiritual, pero sale en otro nivel espiritual. Al salir del desierto, comienza un tiempo de milagros. Ciudades y aldeas eran visitadas por Jesús. La historia nos cuenta que anduvo aproximadamente en unas 200 aldeas. Recorría continuamente la nación, recorría continuamente las aldeas, predicando del reino de Dios, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, todo en una manifestación de un hombre que había sido encarnado, que tenía un poder extraordinario porque era el poder de Dios que estaba en él, y él andaba en el poder del Espíritu. Pero llega un momento de la historia, casi llegando al final de su recorrido en la tierra, antes de la crucifixión, llega un momento en que él tiene un encuentro sobrenatural con el cielo. La Biblia le llama la transfiguración. O sea, iba sanando, iba recorriendo aldeas, pero llegó un día en que tuvo un encuentro muy particular con el cielo. La transfiguración, Mateo 17, del 2 al 4. 6 días después, Jesús tomó 3 personas, miren, Pedro, Jacobo y Juan. Y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve. Observen lo que está pasando. Les voy a repetir el párrafo. Y sus vestidos en el monte, cuando se empieza a transfigurar, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer así, hacer tan blancos. Y les apareció, estaban muertos ya, pero les apareció Elías con Moisés. Elías representaba a los profetas, Moisés representaba la ley, y era el día donde el mismo cielo decía: la ley y los profetas se han terminado, ahora es el tiempo de mi hijo. Y ellos dos hablaban con Jesús. Génesis, el paraíso. Adán y Eva, dice la Biblia, que andaban desnudos, pero cuando pecaron, se dieron cuenta de la desnudez. ¿Por qué estaban desnudos y no se daban cuenta? Porque esta gloria de la que la Biblia llama la transfiguración, que experimentó Jesús juntamente con Pedro, con Jacobo y Juan, esta misma gloria que Jesús experimenta en el monte de la transfiguración, es la gloria que estaba tanto en Adán como en Eva.
Cuando ellos pecaron, la gloria les desaparece. Es un resplandor blanco que estaba alrededor de ellos, que no les permitía verse el cuerpo, pero solamente veían gloria. En el pecado, ese resplandor desapareció y por eso tuvieron que, la Biblia dice, vestirse con hojas, ponerse hojas para cubrirse las partes íntimas del cuerpo. Superado este suceso de la transfiguración, no voy a ir a la cruz ahora. Podría ir de la transfiguración al momento de la muerte, al momento de la resurrección, pero me voy a ir más adelante y después me voy a meter en la cruz. ¿Me siguen? La resurrección de los muertos. Apocalipsis 1:5. Primero vamos a sujetar todas las cosas a esto que voy a leer. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto se está diciendo en el cielo. Acuérdense siempre esto, todo lo que se habla de Apocalipsis es algo que está escuchando Juan cuando está en el cielo, cuando está en la isla de Patmos, que lo llevaron preso. ¿Para qué lo llevan preso al apóstol Juan? Al íntimo amigo de Jesucristo. ¿Para qué? Porque en Roma, los romanos sabían que si mataban a Juan, iban a tener un escándalo tremendo. Entonces lo llevaron a la isla, porque en la isla todos los que metían ahí adentro morían por los animales salvajes. No muere. ¿Y qué es lo que pasa? Que solo no muere. Lo llevan al cielo, en el espíritu, y empieza a oír la voz en el cielo de Dios, que le empieza a contar todo lo del futuro. Y ahí en el cielo le están diciendo, Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa esto? Porque Juan, ya estamos hablando muchos años adelante de la muerte y la resurrección de Jesús, cuando él escribe el Apocalipsis. En el cielo están diciendo, el primero en resucitar ha sido Jesucristo. Es el testigo fiel. Y no solo que resucitó, sino que por su sangre toda la humanidad es liberada del pecado. Primera de Corintios 15, me voy del Apocalipsis, me vengo al apóstol Pablo. Primera de Corintios 15, versos 12 al 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Claro, Pablo está discutiendo acá. ¿Cómo me vienen a decir que no hay resurrección de los muertos? ¿Se entiende? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. El apóstol Pablo lo que está diciendo es, toda la persona que muere, muere al físico, pero no muere en el espíritu. Si en esta noche, si en un rato, alguno de nosotros tenemos que vivir la experiencia de partir de esta tierra, el cuerpo quedará en la tierra, pero en forma automática, instantánea, tu espíritu va a estar entrando a la eternidad, esa otra dimensión, pero es la dimensión donde estaremos por siempre. La dimensión esta, de la dimensión natural, esto es un lapso muy corto, muy pequeño. El lapso era de parte de Dios para que sea eterno, pero el pecado cambió eso. Entonces, si nos morimos, automáticamente, al haber recibido a Jesús en el corazón, nosotros nos vamos al cielo. Observen 1 Corintios 15, 40 al 44. Estoy hablando del mismo capítulo. El apóstol Pablo empieza a hacer algunas descripciones bastante interesantes. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Primera distinción, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Bien, al morir nosotros
comenzamos a tener un cuerpo celestial y dejamos de tener un cuerpo terrenal. Pero es una la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales, por supuesto. Hay una gloria especial en el cuerpo celestial, está diciendo Pablo, y en nosotros también hay una gloria, pero es diferente a la gloria celestial. Son distintas. Te estoy llevando por todos estos lugares porque te quiero traer a la cruz dentro de un ratito y a la resurrección. Una es la gloria del sol, empieza a nombrar la creación de Dios. Otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Claro, el cuerpo lleno de corrupción se siembra en la tierra, pero resucitamos a incorrupción. Se siembra deshonra, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Gracias a la muerte de Jesús, todos nosotros tenemos vida eterna. Tanta cantidad de veces que les conté 20 años rezando el rosario y tenía miedo de irme al infierno. ¿Saben lo que es rezar todos los días el rosario y adentro mío tener miedo de ir al infierno? Y cuando hice la simple oración de pedirle a Jesús que entre a mi corazón y que sea el Señor de mi vida, aunque no entendí la oración, no sabía ni lo que estaba haciendo, en ese mismo instante, a partir de ese momento, nunca más tuve miedo de irme al infierno, porque el libro de los Romanos dice que nuestro espíritu recibe el sello por medio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios y el Padre ya nos ve como hijos. Fue en ese instante, en el momento en que recibí a Jesús en mi corazón, que ya no tuve más miedo del infierno, sino que tuve la seguridad de que me iba al cielo. Por eso es tan importante esto, enseñar a las personas a que reciban a Jesús en su corazón. Jesús no es una religión, Jesús es una experiencia personal de Él por medio de su Espíritu Santo con las personas. Jesús va más allá de 4 paredes. Jesús es más que una tradición, que una liturgia. Jesús es vida y vida a través de su Espíritu. Porque Él dijo, yo me voy, y es cierto, la Biblia dice que Él está a la diestra del Padre, pero quedó el Espíritu Santo entre nosotros. Y el Espíritu es vida. El Espíritu es paz. El Espíritu es el que nos consuela y Él está entre medio nuestro. Por eso es tan importante que la gente conozca al Señor Jesucristo, y de la única forma en que las personas pueden conocer a Jesús es que nosotros hablemos esta verdad. Quiero reforzar esta idea. Durante 40 días caminó entre los hombres. Dije que en 10 ocasiones se apareció a muchas personas. Fueron 40 días. Hechos capítulo 1, verso 3. A estos también se presentó vivo, después de haber padecido, con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Les hablaba acerca del reino de Dios. Ahora llega un momento de la historia que te estoy contando en esta noche, de todos los lugares a donde te estoy llevando. Llega un momento en que no voy a hablar de historia,
No voy a hablar del futuro. Te voy a hablar de una necesidad de que la revelación del reino de Dios se te revele en tus pensamientos. 5 minutos de concentración máxima ahora, para que puedas entender la revelación. Cuando recé por 20 años el rosario, yo iba a la escuela, fui al Bolaño, fui al Ferrari. Todos los años yo me sacaba 10 en religión, en todas las pruebas. 10, ni siquiera 9. Jamás entendí que Jesús había muerto y resucitado por mí en la cruz. Nunca lo entendí. Bien, llego al Señor, hago la oración y entiendo que Él muere por mí y Él resucita por mí y que yo ahora tengo vida eterna. Primer velo, se me cae un velo. El velo es, muere Jesús y resucita Jesús por los seres humanos. Yo no lo sabía. Yo no sabía que Él me podía dar vida eterna, pero se me cayó un velo. 5 minutos de concentración. 40 días, seguí la ecuación, 40 días enseñando el reino de los cielos a todas las personas. Durante 3 años y medio, Él enseñó verdades que hacían que las 3000 leyes que habían puesto las tradiciones judías se caigan al piso. Él vino a enseñar la verdad del Evangelio de Dios durante 3 años y medio. Pero en 40 días, estando resucitado, les viene a enseñar el reino y el poder que hay en ellos si entienden el reino. Si lo habrán entendido, que dice la palabra, que sanaban, levantaban muertos, si habrán interpretado el poder que en ellos habitaba, que multitudes, miles y miles de personas se salvaban, ciudades como la de Efeso llegaron a ser prácticamente en su totalidad convertidas, porque había un entendimiento del reino. Ayer, día sábado, y con esto acá quiero dar el cierre a los 5 minutos que te dije, y acá está el punto que necesito que entiendas. Cuando uno mira la cruz, la revelación de la cruz es lo que te permite tener una nivelación mayor, más se te revela, mayor sobre lo espiritual. En la cruz están marcados los sucesos más importantes, o el más importante para el cristianismo. No podemos pasar eso por arriba diciendo, ay, qué lindo, felices Pascuas. No. Yo ayer les enseñaba, cuando le colocan la corona de espinas a Jesús, la sangre que sale de la frente estaba haciendo que haya una finalización de la maldición financiera que en Génesis capítulo número 3 había nacido sobre el género humano. Revelación. ¿Qué significa esto? Tengo el conocimiento intelectual de que la sangre derramada en la frente de Jesús cancela la maldición financiera. Ahora tomo conciencia por causa del conocimiento intelectual. Comienzo a tomar conciencia, pero no alcanza con la conciencia. El apóstol Pablo dice, el espíritu que está en
tu mente, renovalo con la verdad que ya tenés a través de la conciencia que tomaste. Se tiene que volver la verdad del Señor, un conocimiento que me queda con un nivel de conciencia fuerte, pero que a la misma vez lo que hace es producir una transformación en mi mente espiritual. Los clavos en las manos, en los talones, los clavos, cuando sale esa sangre, lo que hacen es, esa sangre, quitar la culpabilidad del ser humano. Presta atención. Hay personas que se sienten culpables de sus errores por décadas. Inconscientemente son dirigidos por un timón llamado culpa, no conscientemente, sino inconscientemente. Y la sangre de Jesús, preciso que tomes conocimiento de esto, te libera de la culpabilidad. Ahora preciso que tomes conciencia de que sos libre de la culpabilidad, de todos los errores que hayas cometido. Lo dice la Biblia. Pero necesito que renueves el espíritu de tu mente para que el espíritu de tu mente te dirija y no te sientas más culpable de todas las cosas que hiciste en el pasado y los errores que cometiste. Porque a partir de ahora en Cristo sos nueva criatura. La sangre derramada por esos clavos le sacó a Satanás los argumentos que tenía en contra tuya. Hay personas que avanzan en el Evangelio, pero al no recibir la revelación, quedan frenados y no saben por qué. Si vos seguís manteniendo la culpa, porque no tenés conocimiento y no tomaste conciencia y no renovaste el espíritu en base al fundamento de la palabra, el argumento que Satanás tiene contra tu vida va a seguir teniendo poder. El Señor va a sacar los argumentos cuando creas y renueves el espíritu de tu mente y no aceptes la culpa. No te estoy hablando de lavarte las manos, te estoy hablando de ser una persona que recibe el beneficio del poder de la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Los clavos en los talones, ahí resistía todo el peso del Señor. Esa sangre derramada te da liberación de la opresión que muchas veces te persigue. Entonces, ¿qué es importante acá? Entender que la sangre de Jesús me libera de la opresión. Y hay momentos en que vas a ir andando en el auto, en la bici, en la moto, caminando, y vas a sentir una opresión. Y vos vas a tener que decir, Señor, he comprendido y creo que tu sangre me libera de toda opresión. Aplico el poder de tu sangre poderosa sobre mis ámbitos espirituales y vas a ver, si renovaste el espíritu de tu mente y tomaste la palabra, el poder de la sangre de Jesús te libera de la opresión. Pero hay gente que no entiende todavía las verdades reveladas y caminan en la vida sin poder usar las herramientas o las armas espirituales que están a nuestro alcance, y es solo por falta de conocimiento. Y por último, la lanza que se clavó en el costado de Jesús, esa sangre que fue derramada, produce sanidad interior. ¿Qué significa sanidad interior? Cuando vos eras un pibito, una piba, 2 años, 5 años, 8, 12, 9, 13, no sé, te pasaron cosas que te marcó el corazón. Y todavía
a pesar de que venís a la iglesia y buscás a Dios, te das cuenta que el corazón todavía tiene unas marcas de las cosas que te ocurrieron y no las podés sacar. Perfecto. La sangre, cuando le ponen la lanza en el costado, le agujerean el corazón. La sangre que sale del corazón de Jesús te libera de toda falta de sanidad. Cuando haya algo que te causa dolor, que no lo podés superar, vos decirle al Señor: Señor, te pido que tu sangre poderosa sane mi corazón, porque vos moriste por mí, resucitaste por mí, para que yo tenga una vida sana, una vida plena en esta tierra. Entonces es importante conocer estas verdades. Dije 5 minutos, me extendí muchísimo más. Y Jesús habló durante 40 días sobre el reino. El reino. Y yo me hice un par de preguntas. Yo digo, cuando habla del reino, ¿tenemos que hablar de hace 2000 años atrás, del pasado? ¿O tenemos que hablar del futuro? Después de la muerte, después del juicio final. No. El reino es, del que Jesús hablaba, es pasado, es presente y es futuro. Los tres en uno. Esa eternidad de Dios se está manifestando ahora, se manifestó ayer y se va a manifestar mañana. Porque podemos decir, bueno, será en el futuro. Va a ser en el futuro la manifestación, pero va a ser una manifestación diferente a la manifestación de hoy. Porque en las dispensaciones de Dios, Dios se mueve de manera distinta en cada momento de la humanidad. 1 Tesalonicenses 4, 3 al 18. Escuchen esto va a ocurrir. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, futuro, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Decía el doctor Ladd, de este futuro escatológico, que en ese momento Satanás será destruido totalmente, completamente. Pero ahí será la manifestación del reino. No. Ahí será un modelo de manifestación del reino. Pero hoy hay una forma en la que el reino se manifiesta sobre la tierra a través de la iglesia, y tiene que ser la forma en la que el Espíritu Santo está considerando que debe hacerse. Habrá un juicio final, aún después del arrebatamiento. Sí, habrá un juicio final. Segunda de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará allá en aquel juicio a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Apocalipsis 20:10, en ese día del juicio, miren, y el diablo que los engañaba, estoy en el juicio final, allá en el fondo, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Repito, esa es una manifestación del reino en el futuro. Pasado 2000 años atrás, cuando el reino se instala por el Señor, era una manifestación del reino. Hoy
año 2019, 21 de abril, hay una manifestación del reino sobre tu vida, tu casa, la ciudad, el país y las naciones. Porque es el Espíritu el que se manifiesta. Porque aunque veamos crecimiento de la maldad, crecimiento del sufrimiento, más robos, más narcotráfico, pero no solo en la Argentina, mirando las naciones. Aunque veamos a Satanás pareciera dominando todo, todavía Dios, el Creador, sigue, y que te quede seguro de esto, sigue dominando el universo. Todo está siendo dominado por el Creador, pero la iglesia tiene que entender el modo en que el cielo se quiere manifestar por medio del reino. Voy llegando al final del mensaje. Hace 2000 años, cuando Cristo todavía no había muerto y resucitado, Cristo hablando con Pedro, Mateo 16, 18 y 19, le dice, no estaba solo Pedro, estaban los discípulos también y había otras personas más. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Esta roca qué era? Esta roca era la declaración que había hecho Pedro, porque versículos anteriores, Pedro le había dicho, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Bien? Entonces, sobre esa verdad, sobre la verdad de que Jesús es el Cristo, el Señor le dice, voy a edificar mi iglesia sobre esa verdad. Y las puertas del Hades, o sea, el poder del infierno, no prevalecerá contra ella, contra la iglesia. Y le dice a Pedro, observen, porque los 40 días que Jesús estuvo caminando con ellos, era para enseñarle estas verdades. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, en oración, será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 80 veces el Señor habla del reino en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Que los estaba marcando y marcando y marcando. Y le dice, sobre tu fe, en esa verdad, tenés autoridad para atar. Y lo que atás en la tierra se ata ahí arriba. Y desatar. Y lo que desatás acá en la tierra se desata allá arriba. Que se abran nuestros ojos en esta noche y que podamos comenzar a comprender cuál es la autoridad que se nos ha entregado por causa de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Entonces, ¿la iglesia es el reino de Dios? No, la iglesia está dentro del reino de Dios. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos la iglesia local acá. Pero en la ciudad, todos somos los que hemos sido comprados por Cristo. Somos una sola iglesia. Pero en el mundo, todos los que hemos sido comprados por Cristo somos una sola iglesia. Entonces, ¿la iglesia es el reino de Dios? No. La iglesia está dentro del reino de Dios. La iglesia es la manifestación física del reino de Dios en la tierra, porque la iglesia es el cuerpo del Señor Jesús. Efesios dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, pero en lo natural, acá en la tierra, como iglesia, tenemos que decir, Señor, quiero que tu reino se manifieste y quiero ser el instrumento. Tal vez pensaste que iba a hablar todo lo que pasó ese domingo a la mañana cuando Jesús aparece, pero no. Me quiero quedar ahora sí en la cruz para decirte que la cruz es lo mejor que nos pudo pasar como humanidad. Pero Cristo no se quedó en la cruz, no se quedó hablando de la cruz, se quedó hablando del reino. Y Él dijo, el reino ha sido instalado y ustedes son los responsables de que el reino, así le dijo a los discípulos,
ustedes son los responsables de que el reino sea manifestado en la tierra. Hoy, en esta noche, le pido al Santo Espíritu de Dios que nos abra los ojos, que podamos entender el poder de la sangre de Jesús, cuánto poder tiene en favor de nosotros. Le pido al Espíritu Santo que nos haga entender la revelación de esa cruz, de que no fue un acto más de los que leemos en la Biblia, fue algo muy especial. Le pido al Espíritu Santo que nos corra todo velo, que no nos deje poder entregarnos a Dios y a esa revelación. Y le pido por último al Espíritu Santo que tanto a vos como a mí nos haga, a cada uno de nosotros, entender de qué forma Él se quiere manifestar y juntos como iglesia podamos manifestarnos en esa verdad espiritual, porque la iglesia es el instrumento físico con poder espiritual que se manifiesta en la tierra y hace que el reino se expanda en medio de las personas. Oramos.